Quiero darte la bienvenida, querida Heidi, a este Gracias. espacio donde vamos a conversar, donde yo voy a conversar con distintas mujeres del sur del mundo. Y me nació invitarte porque, bueno, yo te conocí hace hartos años atrás, el 2018. Nos conocimos al revés de lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Nos conocimos primero presencialmente y después, a lo largo de los años, nos hemos ido mandando corazoncitos en redes sociales y esa ha sido nuestra Correcto. relación. Así nos hemos seguido viendo. Quiero contarles que Heidi es una mujer fotógrafa. Ella es mamá de dos niñas. Ella se dedica a sacar fotografías y hacer registros de lo cotidiano. Tiene una mirada muy especial en cuanto al registro de los momentos. Ella inmortaliza momentos, saca la foto de un segundo de la vida de las personas, pero que ese segundo significa muchísimo más para esa familia que un simple segundo. Y esto que yo les estoy contando no es una descripción que ella me haya dado de sí misma. Eso es lo que yo logro mirar a través de sus redes, a través de su trabajo. Y yo lo relaciono con el tiempo y por eso invité a Heidi a este espacio porque me interesa muchísimo que conversemos acerca de cómo ella ve el tiempo, cómo ella ve la productividad, cómo ella, al meterse en los espacios personales de familias completas, puede rescatar esos momentos significativos que al final de nuestra vida es lo único que nos queda. Para mí, la visión de esta mujer es tremendamente inspiradora. Además de que la belleza de sus fotografías es algo que me inspira, la belleza de lo cotidiano. Y eso resuena muchísimo también con lo que yo planteo, y es que la vida es ahora, no es cuando nos jubilemos, no es cuando terminemos de hacer algo y algo se destrabe y entonces ahí empezamos a vivir, ¿no? Empezamos ahora. Heidi tiene más de 15 años de experiencia como fotógrafa al momento de la grabación de esta conversación y hace más de 6 años que se dedica a la documentación de los momentos cotidianos reales. Su cuenta en Instagram se llama Imperfect and Real, ¿cierto? Y ella habla de lo imperfecto y real, pero rescata lo hermoso de eso, ¿no? Así que esa es la presentación que tengo para esta tremenda mujer que Gracias. admiro, que me Es la inspira. presentación. Bueno, es lo que yo veo de ti, es lo que Gracias. Gracias por transmites. tus palabras. ¿M? Así que bueno, vamos a empezar a hablar de productividad. Quiero darte la palabra para ver si quieres agregar algo más en este espacio. No, gracias primero por la invitación. Em, ya yo me doy por pagada con tu introducción porque el que sea de parte tuya lo que tú percibes, sea justamente lo que yo trato de transmitir, significa que vamos bien. Entonces, nada, me gusta mucho estar en este espacio donde podamos de repente conversar de eh, cosas que entre mujeres como que no se habla tanto, em, y de ser posible derribar quizás algunos mitos y que le sirva a todo el que lo pueda escuchar y que podamos compartir y que podamos incluir estos temas que son a veces álgidos, especialmente cuando somos mamás, algunas. Eh, Así que eso, gracias por la invitación. Nada más que agregar. Encantada. Gracias por estar aquí. Bien, querida. Este espacio, como ya saben, tiene tres preguntas que va a todas mis invitadas. Y la primera de ellas es, ¿qué es para ti ser productiva? A ver, para mí ser productiva es tratar de lograr como un equilibrio Ok. entre esa lista de pendientes que muchas veces tenemos y lo que sea importante en mi vida. No necesariamente esa lista de pendientes va en línea con lo que es más importante para mí. Entonces buscar ese equilibrio entre esas dos cosas. No es hacer más, sino como saber priorizar de alguna manera qué Ujú. hacer. Saber qué soltar me parece inclusive más importante y tratar de lograr ese equilibrio entre lo personal y lo laboral,
o entre lo que debo y quiero hacer, si lo queremos llamar así, y no necesariamente laboral y personal. Que no es para mí ser productiva, no es llenar el día de tareas ni de hacer mil cosas a la vez, sino tratar de enfocarme en lo que realmente importa. Eh, Esas cosas que de repente me ayuden a lograr las metas que tengo o que me hagan sentir bien. Em, También tiene que ver para mí con escuchar mis propios ritmos. El tema de que hay veces que uno tiene mucha más energía y quieres hacer y aprovechar esa energía de ese día o de esa semana o de esas horas o de esos minutos, porque somos muy cíclicas además y cambiantes, entonces deberíamos aprender a aprovechar esos ritmos, entonces aprovechar ese momento donde sí tengo la energía para hacer esa lista de pendientes o algunas cosas de la lista de pendientes, pero también saber pausar, también saber escucharse, bajar en las revoluciones de alguna manera. Descansar no siempre es fácil, pero por lo menos hacer pausas y quizás en esas pausas entonces aprovecharlas para otras cosas, como si estoy con menos energía y necesito es sentarme a ver televisión con mis hijas, hacerlo, o si es tratar de leer un libro para desconectarme, hacerlo y poner en pausa lo demás que tengo que me está consumiendo en la cabeza en ese momento. Mm. Entonces es un poco eso. Si el resumen sería como buscar un equilibrio, saber soltar y escucharme, ¿sí? Eso. Excelente, bien. Esa es la Bien. teoría ahora. La práctica puede ser otra, pero eso es lo que me gustaría. Bueno, para la práctica, ahí se supone que entro yo, ¿no? Se supone que hay gente como Claro, yo que te ayuda a llevar eso a la práctica. Pero bueno, sí, no es tan exactamente. fácil. No, definitivamente. Me gusta esto que planteas porque fíjate que es un súper buen resumen cuando hablamos de productividad y hay algo que dijiste que está bien, bien interesante, ¿no? Como que no es tan fácil parar, pero al menos hacer pausas, ¿no? Y, ¿Y acaso la pausa no es parar? Y ahí como que te hago una contrapregunta, porque si la pausa no es parar, entonces, ¿qué sí es parar? Es que, claro, yo te lo planteaba desde que a veces no podemos descansar, pero sí pausar. Ok, bien. Quizás descansar me refiero más a que, o como lo veo yo como mamá, que a Ajá, veces no tengo ganas de hacer nada, pero es imposible no hacer nada, porque ajá, tengo aquí a mis hijas, porque viene la hora de la cena, porque hay cosas que tengo que hacer. ajá, Entonces pongo en pausa algunas cosas, pero no es que estoy descansando 100%. ¿Me claro. explico? Sí, Eso. completamente. A Completo. eso era lo que me refería quizás más específicamente, Súper. que descansar es un poquito más difícil. Sí. Igual es importante como esas distinciones, porque fíjate que el poder de la conversación, cuando es una conversación presente, cuando es una conversación como en la que las personas realmente estamos involucradas, podemos ir aprendiendo tanto de esas pequeñas distinciones. Las pequeñas, bueno, nosotras tenemos una mentora en común, ¿cierto? Que ella Y es las la que distinciones es importante hacer las distinciones. son las claves. O sea, Claro. bueno, nosotras nos conocimos en ese espacio con Evelyn Mezquita en su cuenta El Poder de Ser. Yo la sigo hasta el día de hoy, no me pierdo ninguna de sus historias, no me pierdo ninguno de sus newsletters, tiene recursos gratuitos tremendamente valiosos. Y sus espacios son oro puro. O sea, yo no he tomado tantos como Heidi, pero, pero sí, o sea, sus espacios son oro puro. Y ella habla mucho de estas distinciones y por eso juntarnos a conversar con otras mujeres de temas álgidos como este, que para mí son una pasión, para otras personas son temas álgidos, Ujú. pueden efectivamente desenredar o aclarar ciertas distinciones que nos pueden ayudar a tener una mejor relación con el tiempo o con el tema que estemos tratando. Así que esa es una de las primeras invitaciones que hago, ¿no? Como a que las conversaciones son muy poderosas. Y las conversaciones también nos llevan a cambiar creencias. Y entonces desde ese lugar quiero hacerte la segunda pregunta. Y es que, ¿qué creencias o mitos sobre la productividad te gustaría desmontar?
¿Qué no es verdad en cuanto a la productividad? ¿Qué te vendieron y tú compraste durante mucho tiempo y con el tiempo te diste cuenta que eso no era productividad? O por lo menos no es verdad para mí, porque eso O también no es es una verdad para ti. decisión. Exacto. Em, bueno, normalmente por la productividad, o sea, te dicen que, o te decían, quizás yo creo que eso ha cambiado un poco en líneas generales, que ser productivo es hacer más cosas. Definitivamente, ser productivo no es hacer más cosas, no es tener un listado de pendientes gigante y lograrlos todos, no. No es estar más ocupada. No es, bueno, lo decía antes, no es lograr hacer ese listado de pendientes. Tampoco es ser multitasking, que en algún momento la gente aplaudía. Recuerdo hace unos años cuando la gente decía, no, es que yo soy multitasking, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo pensar en esto, Y sí, podemos hacer, pero no es que mientras más cosas hagamos a la vez somos mejores Mm, o peores que alguien. Que se debe ser productivo todo el día. Es como que uno tiene que tener siempre una batería puesta al 100% durante todo el día, durante los 7 días de la semana y lo apaga solamente en la noche. Y no es así, no somos robots. Eh, no es hacer sin descanso, tampoco. Y que ser productivos tampoco es solo para el ámbito laboral. Eso es como lo que yo siempre recuerdo de, no, que tienes que hacer esto, y no sé, es que te lo voy a poner sencillito, el tema de hacer tantas cosas. No, es que para ser saludable tienes. Yo una vez me puse a hacer un listado de lo que yo supuestamente tenía que hacer. Y yo dije, no es viable, porque entonces era, levántate en la mañana, tómate el vaso con agua, pero le vas a poner un toque de limón o le vas a tener que poner sal. Ok, eso es para hidratarse. Después entonces tómate los suplementos, pero tienes que acordarte de no tomarte el café antes de desayunar. Entonces desayuna. No hagas ejercicio sin desayunar. Te estoy poniendo ejemplos de... recuerda los suplementos de después. Tienes que salir a pasear al perro, hay que llevar a las niñas al colegio, o sea, y cuando era como que cuando yo lograba hacer todo para hacer ejercicio, no sé, ya eran las 10 de la mañana, ya había hecho 5.000 cosas y yo decía, no, Dios, ¿a qué le doy prioridad? Es como es que hay tanta información que uno se va llenando de listados y listados y listados. ¿Y qué me gustaría? Y entonces medita también, medita en el medio obvio. de eso, también medita. Y si es posible, haz journaling acabándote de levantar. No, definitivamente, sí, las niñas. Entonces, cuando uno crea un listado tan largo y la realidad es otra y no nos adaptamos a eso, uno como termina frustrado porque no es que no he avanzado nada. Tal No cual. hice nada de lo que tenía que hacer solamente hablándote de salud. Sí, claro, O claro, sea, si claro. te pones a hablar de otras cosas y de crecimiento personal y laboral y entonces hacer marketing y llamar a los clientes, no, olvídalo. No, 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 no. No, y espérate, porque además está la exigencia de que no sirve meditar 10 minutos, o sea, al menos tienen que ser 40, ¿no? Y el journaling son 7 hojas en la mañana, no es un ratito, un pequeño registro, ¿no? Ah, pero el agua, o sea, el agua tiene que ser filtrada, ¿no? No, no puede ser de la llave. No, pero y el suplemento tiene que ser de esta marca, no puede ser de esta otra. Entonces hay que generar las lucas para poder comprarse el suplemento que vale 100 lucas y no el que vale 20. Y vamos sumando, porque además no es solamente todo lo que hay que hacer, sino que además hay que hacerlo bien, porque si no, no vale, ¿no? Eso, Y eso mientras que tú acabas de tanto, decir para mí es clave. Es claro, o como sea, que más vale hacerlo perfecto que hacer el intento. exacto, O sea, o hacerlo lo mejor que puedes en ese momento. O si un claro, día no pude, no crucificarnos porque no pudimos un día. claro, No, tal eso, cual, eso es tela para cortar. claro, claro que sí. Así que súper, me encantan estos mitos, ¿no? Que te compraste y que has ido desmontando, hartos, por lo demás. Y ahora viene una pregunta bien polémica, ¿no? Y que me interesa mucho hacerla, y es, ¿cuáles son tus referentes femeninos de productividad? Debo decir que no tengo. Ajá, No, no sigo ninguna cuenta quizás relacionada con productividad porque no sé si las hay. Siendo más sincera, no sé si las seguiría, porque depende del tono de la productividad. Si yo voy a seguir una cuenta que me dice que para ser productivo tú tienes que hacer una lista de tantas cosas y entonces planificar esto y hacerlo,
muy seguramente terminaría haciéndole unfollow. Entonces no tengo ningún, no sé si existen, pero no tengo ningún referente. Ujú. Pero me sigues a mí, así que sigues a una Sí, cuenta de productividad. Pero claro, claro, está muy interesante que tú consumes mi contenido porque soy yo, no por lo que hablo necesariamente. Quizás me sigues porque nos quizás conocemos. no es por, claro, yo te sigo o te empecé a seguir en su momento porque nos conocimos y Exacto, nos caímos además súper bien desde un inicio. Y sí me interesa cómo hablas tú que de productividad, pero no es el 100% de tu contenido, o yo no lo veo así. claro, Y quizás cuando tú hablas de productividad, yo lo veo más como una productividad consciente y no tengo el paradigma de la productividad que me esté restregando en la cara que no soy productiva. claro. ¿Ves? Tal cual, O sea, tal cual. yo sí tengo claro de que tú hablas de productividad, pero sé que no te voy a decir unfollow porque tú no me vas a estar diciendo todo el tiempo no eres productiva. O no Y eres normalmente las suficiente. cuentas de productividad son así. Totalmente, A totalmente. nivel de mujeres, no sé si hay cuentas de productividad de una manera u otra porque no, como te dije antes, no las sigo. No, Claro. no tengo referencia. Y me, Mm, mm. me encanta eso porque fíjate que aunque habemos mujeres que estamos hablando de productividad desde distintos ángulos, pareciera ser que la productividad es un tema que se va colando como en temas que van mucho más allá de si logro o no logro, ¿no? Cómo tú hablas de productividad finalmente termina refregándote en la cara, como dices tú, si lo logré, si no lo logré, si fui suficiente en el día, si fui productiva en el día, y productiva como un sinónimo de check, de merecer, de ser suficiente, de estar a la altura, de ponga el significado o el sinónimo de lo que signifique. Y eso está muy interesante porque una de mis luchas, como si uno pudiera decir, esta es mi bandera de lucha, tiene que ver con que la productividad para mí, y eso es lo que yo quiero, es que tú logres ser productiva un momento del día y que esa productividad te permita a ti tener tiempo libre, pero no solo tiempo libre, sino que un tiempo libre donde tú no das excusas por tener ese tiempo libre y Mm. además no te sientes culpable de tomar ese tiempo libre. Esa es, Es esa que es la mi palabra clave misión ahí es en la la vida, culpa. Ahí la ¿no? palabra clave es culpa. Claro. ¿Sí? Porque, y aquí voy a sacar algo que se relaciona un poco con tu trabajo, que seguramente tú lo has visto a través del lente. Y es que las niñas, cuando somos niñas, bueno, ya digamos en nuestra generación, quizás eso ha cambiado un poco, pero cuando nosotras éramos niñas, nosotras jugábamos las muñecas, a las ollitas, a la casita, ¿no? Siempre en un rol utilitario y productivo. En Correcto. cambio, los hombres jugaban a vaqueros, astronautas, policías, ¿no? Te fijas como cosa más aventurera, ¿cierto? A la bicicleta, al fútbol. Y eso se traduce que en la adultez, sobre todo en nuestra generación, las mujeres no hemos aprendido a tener ese tiempo libre porque nuestro tiempo libre siempre es utilitario. No sabemos jugar. ¿A qué jugamos las mujeres de adultas? ¿No? Y es como tú misma lo Tal dices cual. en la pausa, ¿no? O sea, no descanso, pero hago una pausa porque estoy cocinando o saqué a pasar al perro y hago esa pausa. Ujú. Pero sí, yo pienso que si nosotras lográramos sacarnos ese chip del momento de la pausa utilitaria, probablemente pintaríamos, probablemente jugaríamos, haríamos rompecabezas, probablemente bailaríamos, probablemente haríamos cosas que no son utilitarias. Incluso cuando las mujeres muchas veces, y aquí no quiero generalizar, pero sí voy a hablar de lo que yo he visto en mi realidad, es que estoy tomando un curso para aprender a bordar. Y ay, ¿qué vas a abordar? No, es que le voy a abordar a las niñas, me voy a abordar yo y voy a hacer esto para vender. Pero mujer, por Dios, bordemos para jugar un rato, ¿no? Sí. Eh, entonces creo que eso es muy interesante también, o sea, qué referente de productividad podemos empezar a observar, poder empezar a distinguir nuevamente que realmente nos lleve a conseguir lo que para nosotras es importante.
salud, diversión, ocio, tiempo en familia, lo que sea, ¿no? Pero también un poco ir hacia eso. Entonces ahora quiero hacerte una pregunta que me surgió mientras preparaba este ciclo de charla. Y yo dije, no, es que esto tengo que preguntárselo a Heidi, porque tú fotografías momentos. Y esos momentos, bueno, porque tú cuando haces tu trabajo, tú vas a las casas, tú no preparas un escenario, tú no preparas un montaje, no, tú vas y la casa como esté. Probablemente tus clientas sí ordenan y probablemente sí esconden las cosas medias vergonzosas que no quieren que salgan Yo en trato de decirles, mira, yo al principio cuando un cliente me dice quiero hacer las fotos, lo primero que hacemos es tener una reunión. Y una de las cosas que aclaro es, no me organices nada. Si ellas después lo hacen, ya eso es su decisión. Pero trato de meterles el chip de no, no toques Ya, las cosas, porque si tu casa está como está, es porque así es normalmente. claro. Pero bueno, de ahí a que hagan caso, eso es otra cosa. Claro, ¿no? O sea, porque obvio uno no quiere, no sé, mostrar los calzones que están colgados en la escalera, no sé, me imagino, ¿no? O sea, pero tú cuando inmortalizas esos momentos, ¿cierto? Aparecen rituales, rituales que las personas probablemente no tienen de manera consciente. Entonces aquí te quiero hacer una pregunta que la vinculo con la productividad, porque ¿qué papel, y la estoy leyendo porque yo no pienso memorizar nada en esta vida, ¿qué papel juegan las rutinas y esos rituales en tu propio día productivo? O sea, fuiste, sacaste fotos en la mañana y te diste cuenta que había un ritual muy bonito. ¿Cómo eso impacta tu productividad en el día o en la semana? ¿Te ha pasado? Me ha pasado que de repente veo rituales en familias que me gustaría adoptar, Ok, ¿sí? Eso no significa que lo haya logrado, pero así como yo tengo mis rituales familiares, veo rituales que digo, esto me hace sentido, esto me gusta, siento que podría servir para alguno de acá, pero no siempre se logran como que implementar de alguna manera. En mi propio día, mis rituales sí me sirven para organizarme, me dan respiros de alguna manera. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Desde hace 3 meses tenemos una perrita que adoptamos. y la Entonces vi en Instagram. tuve que incorporar la salida de ella en las mañanas, que no la tenía contemplada, hasta que decidimos hacer todo este cambio. Y dije, bueno, si parte de mi día a día ya es salir con ellas, entonces que sea mi ritual, yo voy a desayunar, me tomo mi café aquí con calma y después bajo con ella. Tenga lo que tenga que hacer, yo tengo planificado en mi mañana la salida con ella. Y eso me sirve de alguna manera para matar o cumplir el tema de salir a la naturaleza, llevar sol. Entonces dije, bueno, perfecto, se alineó de alguna manera y entonces esos rituales me sirven a mí para hacer pausas. De repente cuando salgo con ella me pongo a pensar un poquito en lo que voy a hacer el día y me voy como planificando. eh, en la noche para desconectarme antes de dormir. Por ejemplo, el hecho de que mi esposo baña a la niña, pero yo la visto y yo le leo un cuento. Entonces, los rituales me permiten, es como que la parte segura de mi día. Esa rutina es como que sea lo que sea que pase, eso se va a cumplir. Y te da como una cierta estructura, aunque sea supuestamente puede ser diversión o puede ser acompañamiento a mis hijas nada más, pero es como lo que se mantiene en el tiempo, esos rituales y rutinas. Y por eso es que cuando yo hablo con las mamás y siempre trato de, si bien me escuchan papás, pero mi mensaje va dirigido más a las mamás, que es la que estamos metidas en la rueda de ratón todo el día. Esas rutinas son tu día a día ordinario, rutinario, son lo que te mantienen como aterrizada en tu mundo, como son tu ancla de alguna manera. Entonces, documentar esas rutinas y rituales justamente te conecta con tu entorno, te conecta con tus hijos, te conecta contigo misma, te conecta. Pero a veces estamos tan metidos en la rutina que no vemos la rutina, que no veo cuáles son los rituales que tenemos.
Claro. Y ahí es donde entro yo como con mi propósito, que es que te des cuenta de todo lo que haces durante el día. Y que tú crees que no le dediqué tiempo a mis hijos y mientras estuve ahí estuviste jugando, no sé, media hora o 20 minutos, estuvieron pintando. Y como lo haces siempre, a lo mejor para ti no te das cuenta que es rutina, sino que, bueno, déjame sentarme, pinto con él y estás en ese momento presente, pero no te das cuenta. Hasta que alguien de afuera te dice, pero tú no estás viendo que sí estás jugando con tu hijo, con tu hija, con tu perro, si lo sales a pasear, si lo sacas a pasear. Mm, Eso. Yo creo que son como anclas de alguna manera. hermoso. Voy a decir algo que dijiste que es hermosísimo. O sea, los rituales son la parte segura de mi día. Ujú. Tú lo dices segura porque lo voy a hacer. O sea, estoy segura de que lo voy a hacer, pero también tiene una segunda lectura, ¿no? Y es como los rituales son mi refugio, son la parte segura de mi día. Encuentro hermosísimo eso. Encuentro que es hermoso. Hay una foto muy bonita que sacaste tú, que está en tu perfil, que es un niño que está alumbrado desde atrás con una sombra que parece que le está dando como un beso, ¿no? El texto que acompaña esa fotografía habla mucho de estos rituales, ¿no? Como yo invito a que si pueden vayan y vean el perfil de Heidi, porque además ella escribe de una manera muy bonita lo que vive, lo que ve a través de la cámara. Siento que ahí hay una sensibilidad que va más allá del lente y que nos invita también a conectar con los momentos que pueden ser importantes para otros y que, como ella dice, me inspiran a mí, que quiero adoptar o que me pueden hacer mucho sentido. Es una cuenta llena de inspiración para poder ponerle un poquito de magia a nuestra vida. Y creo que eso es valioso. Tu cuenta, además de mostrar tu trabajo, invita a esa inspiración, invita como a darle sentido a la vida. Y creo que esa fotografía en particular a mí me tocó muchísimo cuando Fíjate que estaba. cuando tú empezaste con la pregunta, esa fue la imagen que me vino a mi cabeza. Por eso me estoy riendo, porque tú empezaste a hablar de la foto y yo dije, Eso porque en es. este caso es un ritual que hacen todas las noches esa familia, Bueno, o que hacían, tengo tiempo que no los veo, pero en ese claro, momento era un ritual que para el niño era alumbrar y entonces se ponían a jugar con las sombras y esto. Y claro, yo de ese momento tengo como quizás 5 o 6 fotos, pero esa, que parece que le están dando un beso, esa sombra a él, para mí, es esa brutal. foto a mí me encantó, creo que es una de las que más me gustó de esa sesión. Y tú usaste una palabra que para mí es súper importante, que lo decías que tú lo veías como que mi cuenta inspiraba la magia, pero es que yo quisiera aclarar acá que la magia, perdón que me ponga así, está en el día a día. Y las mamás especialmente lo viven y no se dan cuenta. Gracias. Los seres humanos tenemos magia en el día a día y no nos damos cuenta de eso. A veces necesitamos el trabajo de una observadora experta para que nos muestre eso, o de una persona que habla de productividad consciente para que nos muestre eso. Eh, Es que yo no, yo lo que digo es que yo no, lo que te quería decir es que yo no voy a llevarte magia a tu casa. La magia está ahí, yo lo único que estoy haciendo es mostrarlo. exacto, exacto, Y sí, exacto. es eso, es eso. Porque eres la observadora experta y eres una observadora tan clave que la persona puede hacer la magia incluso delante tuyo. Porque fíjate que hay un experimento en la física cuántica, creo, que es o un postulado que dice que los átomos se comportan de cierta manera cuando son observados y de otra manera cuando no son observados. Entonces, si miramos ese postulado, o sea, si le hacemos caso a ese postulado, ¿cierto? En estricto rigor, las familias que tú fotografías debieran comportarse de una forma diferente. Pero, ¿qué tan profesional es tu trabajo que esa magia ocurre igual estando Mira, tú como observadora?
Por eso es que para mí es tan importante y a lo mejor hay gente que puede dar un poco de lata el tema de la reunión inicial y es justamente para explicarles esto, que cuando hablen con sus hijos, sean pequeños o grandes, explicarles que yo voy a hacer fotos y que ellos van a hacer su vida normal. Es inevitable y le voy a aclarar acá que los niños estén muy pendientes de mí al principio, especialmente los niños. Y las mamás de cierto punto también, pero como ya yo he hablado con ellas y le digo, miren, relájense, relájense, o sea, disfruten, eso es lo único que tienen que hacer. Es hacer lo mismo que hacen siempre. Eh, Al principio siempre hay un momento donde no es que hay nervios, pero están más pendientes de mí. Y por eso a mí me gustan las sesiones que son de más tiempo y no la de una hora. La de una hora la ofrezco por como una opción de entrada al tema de la fotografía documental. Pero de 2 horas en adelante, 2 horas, 3 horas, 6 horas, las horas que sean, la gente se olvida que yo estoy ahí. Claro. O sea, yo he presenciado discusiones porque la gente se olvida que yo estoy ahí. Y se sentaron a almorzar y terminaron hablando de, no sé, la que invitaste al bautizo y por qué la tía hizo esto y lo otro. O sea, esas cosas pasan. Claro, la Y los vida. niños, si bien al principio quieren ver las fotos en la cámara, que yo dejo que lo hagan para que entren en confianza, les muestro las fotos, van, vienen, me llevan al cuarto, quieren que yo me vaya a jugar con ellos, o sea, a los más chicos les pasa eso. Ven para que veas mi habitación, me empiezan a sacar juguetes, llega un momento que todo como que vuelve más o menos a la normalidad y yo sigo tomando fotos. Entonces sí, siempre, siempre va a haber un poco, no de actuación, sino que la gente pueda estar un poquito más predispuesta porque hay una persona extraña en la casa. Claro. Pero nada, todo termina después fluyendo de alguna manera y la gente hace su vida normal y terminan discutiendo o los niños se caen y, ajá, el niño no va a dejar de llorar porque yo estoy ahí. No, no, Entonces, hermoso, hermoso. Oye, guapa, yo creo que fuimos abordando, porque yo tenía otras preguntas para ti, pero en esta última parte de la conversación las abordamos completamente, o sea, cómo tu trabajo se inspira, pero sí te quiero hacer una que siento que es clave, porque tú eres fotógrafa en terreno. No, no eres una fotógrafa así como que solo se dedica a editar. Tú vas, sacas fotos afuera, te movilizas, tienes dos hijas, tienes una perrita, tienes una vida en pareja, ¿cierto? Tienes amistades. Además, eres una mujer migrante en Chile, ¿cierto? Que eso además implica tener vínculos fuera del país probablemente. Eres una mujer independiente, no estamos hablando de que tú tengas un horario. Y entonces, tú hablaste mucho del equilibrio, que es soltar, saber qué elegir, cuando me hablaste de qué era ser productiva. Y entonces, eh, te quiero preguntar, cómo sostienes tu productividad con todo lo que tienes que hacer? ¿Cómo, cómo es ese equilibrio? ¿Qué ritual así como específico? Más allá de salir, porque cuando tú sales con tu perrita, estás haciendo un all inclusive, ¿no? Como tomo sol, voy a la naturaleza, planifico, paseo a la perra, pero ¿qué te devuelve tu soberanía? ¿Qué te devuelve a ti cuando no estás en el rol de cuidadora de tu perrita, de freelance? No. ¿Cuál es ese ritual tuyo propio donde tú dices, tengo libre albedrío, soy soberana de mi tiempo y decido seguir con estos roles, decido ser productiva, construyo lo que para mí es importante? ¿Qué momento tuyo, lejos del rol, tienes? mm, es difícil de repente hablarte de un momento o un ritual en particular, porque claro, al yo sentir que tengo como el tiempo límite de alguna manera entre que las niñas se van al colegio y regresan, entonces yo como que ese tiempo sola, que para mí es súper valioso, o sea, eh, yo estoy acostumbrada a estar sola en la casa, o sea, almuerzo sola, desayuno, no es algo que me afecte, hay gente que le afecta estar solo. Eh, entonces yo trato de ese tiempo como que aprovecharlo al máximo de alguna manera, pero sé que a veces no doy. Sé que a veces no puedo, entonces, ¿sabes qué? Hoy en vez de sentarme a desayunar frente a la computadora, que lamentablemente lo hago,
digo, no, me voy a tomar el café con más calma. Quizás son pequeños cambios, no es un ritual específico. O cuando voy a salir con la perra, entonces digo, esta vez voy a desayunar afuera y voy a un sitio donde pueda ir caminando, sentar. Y entonces en vez de sentarme y regresar corriendo, hacerme el desayuno, hacer todas las cosas que tengo que hacer, como que me tomo una pausa estando fuera. Ujú, Entonces para mí es como más clave tomarme pausas durante el día de alguna manera. Sí sé que mi energía no va en hacer, hacer, hacer y hacer. ujú, Normalmente mi energía no va así. ujú, Eh, entonces, es eso. Y trato siempre, no de separar, pero cuando yo hago mis sesiones, si bien yo me adapto al tiempo de la familia, porque evidentemente como yo quiero capturar rutinas, a lo mejor la rutina puede ser en la noche, o la rutina puede ser en la mañana, o puede ser un fin de semana. O sea, para mí ya. el mundo ideal es que todas las fotos las hiciera en horario mientras mis hijas están en clase, y entonces yo voy, vengo feliz, pero no siempre sucede. Entonces lo que trato es de negociar internamente mis horarios. Entonces, obviamente yo planifico las sesiones con tiempo y si va a ser un sábado, entonces lo hablo con mi esposo, veo qué actividades tienen las niñas y a ver si te puedes encargar tú. Eh, es más un tema de organización de ese tiempo de las sesiones de edición versus el fin de semana. El fin de semana, si no estoy haciendo las fotos, estoy con ellos. Ujú, Yo realmente no tomo la computadora el fin de semana para editar, bien. no lo hago. Por eso, una de las formas de yo planificarme es que yo cuando hago las fotos a mis clientes le digo, tengo 10 días hábiles para entregarte los contactos, o sea, no te las entrego antes. A Claro. veces sale antes, porque a veces soy más productiva y me siento en la computadora y edito y sale todo a tiempo. Pero siempre trato de darme un poquito de holgura con el tiempo para justamente no tener que en los fines de semana o en la noche, que realmente en la noche yo soy más productiva en la mañana, en la noche me pongo a hacer miles de cosas acá y no sé, yo creo que ya yo a las 10 de la noche estoy muerta, me quiero Yo soy acostar de a las dormir. mismas. Yo a las 10 ya no puedo. Entonces, esas personas, yo no soy de las personas, yo no me puedo sentar a editar a las 10 de la noche, terminar a las 2 de la mañana, entonces yo planifico mi tiempo y lo hablo con los clientes, en tanto tiempo te entrego, que yo sé que es mi tiempo máximo, que si entrego antes bien, pero no es mañana tengo que entregar la edición, no. Y una cosa que sí me sirve y ahorita estoy pensando que es un ritual y no me estoy dando cuenta, que hago con mis clientes es que yo tengo mala o buena costumbre, hay gente que dice que estoy loca y no debería hacerlo, yo llego, bajo las fotos, veo todas las fotos, justamente lo publiqué esta semana, veo todas las fotos y escojo tres, cuatro, claro, termino escogiendo 10, pero trato de no mandar las 10, escojo tres, cuatro fotos y le digo a mi cliente, toma. Y mando un adelanto de esa foto que cuando yo estoy viendo muy por encima, digo, ¡uy, la foto! Me encanta. La edito y la envío. Y Ya. entonces eso a mí como que me relaja. Dije, tengo muy buenas fotos en la sesión. Estas tres las escogí, se las mandé. El cliente quedó encantado porque le mandé las fotos. Yo quedé feliz porque le encantaron y ya me dijo algo. Y entonces yo después digo, ahora me voy a sentar a editar al día siguiente con la cabeza fría. Ahora sí, voy a escoger, voy a... Entonces, eso lo hago como ¿Cierto? ritual inconsciente. Me estoy dando cuenta ahora. Y fíjate que ese ritual hace que, por un lado, tú te sientas muy productiva y además nutres tu negocio con una acción de tremenda calidad, ¿no? Calidad de servicio, calidad, como te anticipo, te muestro un poquito cuál es la esencia de lo que hicimos. Me parece muy, muy bonito. Claro, porque es que además yo me pongo en el lugar del cliente y yo digo, ay, y yo no voy a ver ninguna foto hoy. 10 días Y yo sé hábiles, que, además, como sí, dos o semanas. sea, y entonces yo creo que yo entro en la misma desesperación y mi cliente no va a ver ninguna foto hoy, no, necesito al No, menos, o sea, claro, yo creo que a nadie no le he mandado una foto el mismo día, a menos que haya sido algo muy tarde en la noche claro. y entonces, bueno, de repente en la mañana. Pero si logro, inclusive, yo por ejemplo mi celular lo puedo conectar a la computadora y he bajado fotos directo de la cámara, a la computadora no, perdón, de la cámara al celular y entonces bajo fotos directo de la cámara al celular. Esta no necesita mucha edición, yo generalmente Claro, no edito tanto y edito y paso. ya, Entonces, aunque sea una foto, dos fotos, o sea, algo, claro, claro, que claro, el cliente diga, ay, qué linda quedaron. claro, claro. Qué hermoso.
Hermoso, me encanta. Oye, mira, yo seguiría conversando contigo, porque además, como yo diseñadora gráfica, hablar de estética, de fotografía, mi proyecto de título yo lo hice basado en fotografía. ¿Ah? Ah, Yo, genial. entonces, para mí es un tema apasionante, pero la propuesta de este espacio es que sean capítulos cortos, así que yo al menos no preguntaré nada más hoy. No sé si tú quieres preguntar algo, comentar algo, hacer un reclamo también se vale. No, reclamo para nada. Fíjate que yo había notado como dos preguntas, porque dije, Ajá, bueno, ya que vamos a hablar de productividad, claro. eh, ¿cómo, y salió el tema hace un rato, lo que pasa es que no era el momento para hacer la pregunta, ¿cómo recomiendas tú que nosotras como mujeres, porque yo creo que esto es un tema de mujeres definitivamente, manejemos la culpa con la productividad? Porque aunque yo me sé toda la teoría, y de repente yo te digo, sí, los mitos, esto, a veces llevarlo a la práctica es complicado. Ujú, Y a veces justamente me siento culpable, me puedo sentir culpable bidireccionalmente, ¿no? No he editado las fotos y estoy todo el día en la calle con las niñas el fin de semana. Estamos afuera. O me pasa que a lo mejor llegan, no siempre pasa, pero a lo mejor llegan y, o sea, las voy a buscar y llego a la casa y dije, ay, es que necesito hacer esto un momento y me siento en la computadora y se me hace una hora. Y ellas están jugando, están haciendo otra cosa, y de repente digo, uy, no he compartido con ellas. Y la culpa siempre, siempre, siempre sale. Como mujeres y después arriba como madres. Siempre claro. está la culpa presente. Entonces, ¿cómo uno puede manejar esa culpa sabiendo, por eso te digo que me sé la teoría, que los ritmos no siempre son iguales, que no es hacer más, sino de forma más inteligente, quizás, con el día a día y con la productividad? Ujú. Es una pregunta que llega siempre. Creo que no hay sesión en la que no hablemos de esto, pero fíjate que hay dos cosas que siempre digo. Todas las emociones, la culpa es una emoción, trae un mensaje, ¿no? Los seres humanos, ¿por qué sentimos culpa? Porque es una de las emociones que nos permite vivir en sociedad. Cuando yo siento culpa, entonces yo tengo, la acción que viene después de sentir la culpa es una acción de reparación, porque yo te dañé, ¿te fijas? Pero históricamente venimos sintiendo culpa por ser, por hacer, por no ser, por todo. O sea, tú me dices, siento culpa por no estar Sí. trabajando, pero también siento culpa por no estar con las niñas, ¿no? Entonces, como por todo. Entonces, aquí lo que yo recomiendo es decir, ok, estoy sintiendo culpa e ir a la maestría de la emoción y decir, ok, yo necesito aquí reparar o a mi cliente o reparar a mis niñas porque no estoy con ellas, ¿no? Y hay un concepto muy bonito que es el de ecología, y es decir, ok, ¿esto le está haciendo daño a mi cliente si estoy dentro del plazo? No, no le No. está haciendo daño a mi cliente. Ok, ¿esto le está haciendo daño a mis niñas si mis niñas están jugando, están entretenidas, qué sé yo? No, no le está haciendo daño. Ok, entonces ahí viene la clave, que es la que yo trabajo con mis alumnas, y es, hazlo con culpa. Ya está. O sea, Muy si nos han bien. dicho toda la vida, hazlo con miedo, ¿cierto? Porque Claro. existe, ¿no? O sea, hazlo con miedo y todo, porque en el camino vas a ir a... Yo te digo, primero evalúa, ¿no? O sea, ¿le estoy haciendo daño al otro? No. ¿Me estoy haciendo daño a mí misma? No. Ok, hazlo con culpa, chica. Ya Ok, está. Hasta que, perfecto. hasta que va a llegar un momento en el que tú vas a decir, bueno, ok, no pasa nada, no, no. De verdad, eso que yo evalué antes, donde no le estoy haciendo daño a mi cliente, no le estoy haciendo daño a mis hijas, mi cuerpo lo empieza a entender. Y entonces empiezo a vivir con menos culpa. Va a llegar un momento en el que tú vas a decir, ok, las niñas están grandes, me están jugando con la perrita, que sí, vamos, vivamos todos en paz, ¿no? Genial. Esa era la única pregunta que yo tenía ¿Y te ayudé? y me quedó clarísima. Qué bueno, me encanta. No podemos negar las emociones las vamos a sentir igual. Pero, ok, vamos a la maestría. Si yo tengo pena, voy a llorarme la pena. Si tengo rabia, voy a movilizarme Y hay para que equilibrar, transitarlas de alguna manera, pues. ¿no? Entonces Mm. aquí la invitación es, ok, vamos a transitarla, siempre haciéndonos cargo de que no estamos dañando a otros. Si no estamos dañando a otros, vos dale nomás,
fuerte y derecho. Buenísimo. Genial. Bien, querida, este espacio no es para hacer ningún tipo de promoción, pero yo sí quiero invitar a que vayan a visitar tu sitio web, que vayan a visitar tu trabajo. Siento que eh, una cuenta de fotografía como la tuya y tu trabajo en particular es algo que nos va a nutrir sí o sí. Invito a mi comunidad a que lo haga y Gracias. estoy muy contenta, Bienvenidos por ahí. muy contenta de este espacio, de esta conversación. Estoy muy agradecida de tu corazón abierto, eh, de que las emociones hayan salido y hacer la aclaración de que esta conversación no tiene edición, es la conversación tal cual salió, porque siento que los seres humanos, como dice una de mis mentoras, que también está invitada a esta charla, ella siempre dice, los seres humanos estamos sedientos de realidad y yo quiero traer un poquito de eso a este espacio también. Así que Muchísimas gracias a ti por la invitación. Me pareció genial la dinámica y qué bueno que se pueda hablar de todos esos mitos que todos llevamos a cuestas y que hay que ir soltando. así es, así es. Bien, querida, con Muchísimas esto gracias. damos cierre a nuestra charla y muy agradecida. ¿Mm?